¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió una de las religiones más influyentes del mundo? ¿Qué llevó al profeta Mahoma a transformar la historia con su mensaje de fe? El Islam es, sin duda, una de las religiones más impactantes y extendidas en todo el planeta. Con más de 1.600 millones de seguidores, su influencia se siente en casi todos los rincones del mundo. Pero, ¿cómo nació esta fe que hoy une a tantas personas? ¿Quién fue el hombre que, desde la soledad del desierto, se convirtió en la voz de Dios para millones? En este video te llevaré a través del viaje del profeta Mahoma, desde su infancia hasta la revelación que cambiaría el curso de la historia. Acompáñame para descubrir cómo un hombre común se convirtió en el fundador de una de las religiones más grandes del mundo. Quédate hasta el final, porque la historia del Islam no solo es fascinante, sino también fundamental para entender el mundo en el que vivimos hoy. Y si quieres seguir explorando este y otros temas apasionantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. La historia del profeta Mahoma comienza en el corazón de la península arábiga, en el año 570 después de Cristo. Nació en la ciudad de la Meca, un importante centro comercial y religioso de la región. La Meca era conocida no solo por su actividad comercial, sino también por albergar la Kaaba, un santuario sagrado que, en aquella época, contenía ídolos de varias tribus de la península. Mahoma nació en el seno de la tribu de los Quraysh, una de las más poderosas de la Meca. Sin embargo, su vida no fue fácil. Huérfano desde muy pequeño, quedó bajo el cuidado de su abuelo y posteriormente de su tío, Abu Talib. A pesar de las dificultades, Mahoma fue conocido por su honestidad e integridad, cualidades que le valieron el apodo de Al-Amin, que significa el digno de confianza. Desde joven, Mahoma trabajó como comerciante, viajando con caravanas y conociendo a personas de diferentes culturas y creencias. Estos viajes le permitieron observar la diversidad religiosa de la región, desde el politeísmo predominante en Arabia hasta el judaísmo y el cristianismo, que ya se practicaban en zonas cercanas. Estas experiencias influyeron profundamente en su pensamiento y lo llevaron a cuestionar las creencias de su tiempo. A los 25 años, Mahoma se casó con Yadilla, una rica viuda que le doblaba la edad. El matrimonio no solo le proporcionó estabilidad económica, sino también una compañera leal y sabia que apoyó sus inquietudes espirituales. Fue durante este tiempo que Mahoma comenzó a retirarse con frecuencia a una cueva en el monte Hira, a las afueras de la Meca, para meditar y reflexionar sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Fue en una de esas noches de soledad, cuando Mahoma tenía 40 años, que recibió su primera revelación. Según la tradición islámica, el arcángel Gabriel se le apareció y le ordenó: «Recita». Mahoma, asustado y confundido, respondió que no sabía qué recitar. Entonces Gabriel lo envolvió en un abrazo y repitió la orden: «Recita en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un coágulo. Recita, y tu Señor es el generoso que enseñó con la pluma, enseñó al hombre lo que no sabía». Estas palabras, recogidas posteriormente en el Corán, marcaron el inicio de la misión profética de Mahoma. A partir de ese momento, comenzó a recibir revelaciones de manera regular, mensajes que serían la base de la nueva fe que predicaría: el Islam, que significa sumisión a la voluntad de Dios. Al principio, Mahoma compartió sus enseñanzas solo con su círculo más cercano. Su esposa Jadilla fue la primera en aceptar el mensaje, seguida de su primo Ali, su amigo Abu Bakr y algunos miembros de su tribu. Sin embargo, cuando comenzó a predicar abiertamente en la Meca, enfrentó una fuerte oposición. Los líderes de los Quraysh veían en las enseñanzas de Mahoma una amenaza a su poder y a las tradiciones de la ciudad. La Meca era un centro de peregrinación para las tribus árabes, y la Kaaba
con sus múltiples ídolos, era un símbolo de unidad tribal y fuente de ingresos económicos. La idea de un único Dios, que rechazaba la idolatría y promovía la igualdad entre los hombres, ponía en peligro el status quo. Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos, acosados e incluso boicoteados económicamente. Durante varios años, los musulmanes vivieron en condiciones precarias, marginados por su propia comunidad. Pero Mahoma no se dejó intimidar. Su fe y su determinación lo impulsaron a seguir predicando, a pesar de las adversidades. Uno de los momentos más críticos de su vida fue la llamada Noche del Viaje y la Ascensión. Según la tradición islámica, Mahoma fue transportado milagrosamente desde la Meca hasta Jerusalén y desde allí ascendió a los cielos, donde se encontró con los profetas anteriores y recibió la orden de realizar 5 oraciones diarias. Este evento, conocido como el Isra y el Miraj, se considera un punto de inflexión en la vida del profeta y en la consolidación de su misión. Ante el creciente peligro en la Meca, Mahoma y sus seguidores buscaron refugio en la ciudad de Yatrib, que más tarde sería conocida como Medina. Este éxodo, conocido como la Égira, marca el inicio del calendario islámico y simboliza el momento en que el Islam dejó de ser una fe marginal para convertirse en una comunidad consolidada. En Medina, Mahoma no solo se estableció como líder religioso, sino también como líder político y militar. Bajo su guía, la comunidad musulmana creció rápidamente y se fortaleció. Los enfrentamientos con las tribus de la Meca se volvieron inevitables, y tras una serie de batallas, Mahoma y sus seguidores lograron conquistar la Meca en el año 630 después de Cristo. La entrada de Mahoma en la Meca fue un momento decisivo. En lugar de vengarse de sus antiguos enemigos, perdonó a los habitantes de la ciudad y purificó la Kaaba, destruyendo los ídolos y consagrándola como el santuario del único Dios, Alá. Este gesto de magnanimidad y su mensaje de paz y reconciliación consolidaron su posición como líder indiscutible de la península arábiga. Los últimos años de la vida de Mahoma estuvieron marcados por la expansión del Islam a través de la península. Su mensaje se difundió rápidamente y tribus enteras se unieron a la nueva fe. Sin embargo, en medio de este éxito, Mahoma enfermó y falleció en el año 632 después de Cristo, a la edad de 62 años. Después de la muerte del profeta Mahoma, la comunidad musulmana se encontró en una encrucijada. Mahoma no había dejado instrucciones claras sobre quién debía sucederlo, lo que llevó a una serie de debates y decisiones que marcarían el rumbo del Islam. Los líderes de la comunidad eligieron a Abu Bakr, uno de los primeros y más cercanos seguidores de Mahoma, como el primer califa o líder de la comunidad islámica. Este acto estableció el sistema de califato, que se convertiría en una de las instituciones más importantes del mundo islámico. Bajo el liderazgo de Abu Bakr y los califas que lo sucedieron, el Islam se expandió de manera sorprendente. En menos de una década, los ejércitos musulmanes habían conquistado vastas regiones del Imperio bizantino y persa, difundiendo la fe islámica por el Medio Oriente. Sin embargo, esta expansión no fue solo militar. Los califas también promovieron la enseñanza del Corán, la consolidación de las leyes islámicas y fomentaron la unidad entre las diferentes tribus y pueblos que ahora formaban parte de un nuevo imperio. Uno de los aspectos más notables del Islam en esta época fue su capacidad para adaptarse y absorber influencias culturales de las regiones conquistadas. A medida que el Islam se extendía, se encontró con sociedades avanzadas en ciencias, filosofía, matemáticas y medicina. En lugar de rechazar estas influencias, los califas las integraron en la civilización islámica, creando un periodo de florecimiento cultural y científico sin precedentes. Durante el siglo VIII y IX, ciudades como Bagdad, Damasco y Córdoba se convirtieron en centros de conocimiento y aprendizaje. Eruditos musulmanes,
judíos y cristianos colaboraron en la traducción de textos antiguos del griego, persa e indio al árabe. Este intercambio intelectual dio lugar a importantes avances en campos como la astronomía, la química, la medicina y las matemáticas. Conceptos fundamentales como el álgebra y algoritmos fueron desarrollados durante este periodo y muchas obras científicas de esta era serían posteriormente traducidas al latín, influyendo en el Renacimiento europeo. Sin embargo, a medida que el Islam se expandía y se diversificaba, surgieron también diferencias internas que eventualmente llevaron a divisiones en la comunidad musulmana. Una de las más significativas fue la que dio lugar a las ramas sunita y chiita. Esta división, que comenzó como una disputa sobre quién debía liderar a los musulmanes después de Mahoma, evolucionó con el tiempo en diferencias teológicas y políticas que aún persisten en la actualidad. Los chiitas creían que el liderazgo de la comunidad musulmana debía permanecer dentro de la familia de Mahoma, específicamente en la figura de Ali, primo y yerno del profeta, y sus descendientes. Por otro lado, los sunitas sostenían que cualquier musulmán piadoso podía ser elegido como líder. Esta diferencia de opinión llevó a conflictos y enfrentamientos que, aunque no frenaron la expansión del Islam, sí marcaron el desarrollo de las sociedades musulmanas en diferentes regiones. A pesar de estos desafíos internos, el legado de Mahoma y el Islam continuó creciendo. En los siglos siguientes, el Islam se extendió por África, el sur de Asia y partes de Europa. En cada uno de estos lugares adoptó características locales, creando una diversidad cultural y religiosa que enriqueció a las sociedades musulmanas. Uno de los ejemplos más destacados de esta expansión fue la conversión de gran parte de la India al Islam. A partir del siglo XII, los sultanes musulmanes comenzaron a gobernar grandes partes del subcontinente, llevando consigo la fe islámica y estableciendo un vibrante intercambio cultural. La dinastía mogol, que gobernó India entre los siglos XVI y XVIII, dejó un legado impresionante de arquitectura, arte y literatura, con monumentos tan emblemáticos como el Taj Mahal, que refleja la síntesis de las tradiciones islámicas e hindúes. Mientras tanto, en Europa, la influencia del Islam fue especialmente notable en la península ibérica. Al-Ándalus, como se conocía la España musulmana, fue durante siglos un crisol de culturas, donde musulmanes, judíos y cristianos convivieron y colaboraron en la creación de una sociedad avanzada. Ciudades como Córdoba y Granada se convirtieron en centros de conocimiento y arte, y muchas de las innovaciones introducidas en esta región serían fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la filosofía en Europa. Su muerte dejó un vacío en la comunidad musulmana, pero su legado, contenido en el Corán y sus enseñanzas, continuó guiando a sus seguidores. Bajo el liderazgo de sus sucesores, conocidos como los califas, el Islam se expandió rápidamente, llevando su mensaje más allá de Arabia a regiones tan distantes como Persia, Egipto y el norte de África.